Hola, el día de hoy vamos a ver cómo riguear nuestro personaje y además riguear la falda independiente. Entonces, yo aquí tengo el cuerpo, vamos a quitar el cuerpo, tengo los ojos, derecho, izquierdo, tengo los dientes de arriba, dientes de abajo y la falda. Ah, y la lengua también, aquí está, esta la vamos a llamar lengua. Muy bien, Alt H, aparecen todos. Ok, lo primero que vamos a hacer es, le vamos a poner su rig con AutoRig Pro. Voy a esconder la falda para nada más tener a nuestro personaje. Entonces escojo el personaje, el cuerpo, y en AutoRig Pro Smart le digo Get Selected Objects. Full Body, ok. Y lo voy a hacer más grande. Que le pongamos el cuellito. Este está fácil. Aquí está el cuellito. Y seguimos añadiendo todos los puntos como le estamos haciendo ahorita. Cuando terminamos de poner todos los puntos, le decimos que incluya el facial y ponemos todos los puntos como se muestra. Según yo ya está todo ok, le decimos ok y le decimos go. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el rig. Vamos a ver que todo esté bien. Las manos, veo un poquito problema aquí. Las rodillitas las voy a hacer un poco más acá. X. Ok. Perfecto. Nos vamos a Object Mode y escogemos cuerpo, dientes abajo, dientes arriba, lengua, ojo derecho, ojo izquierdo y el rig. Y le decimos Match to Rig. Se ve bastante bien, ok. Nos vamos a Skin y nuevamente cuerpo, dientes abajo, dientes arriba, lengua, ojo derecho, ojo izquierdo, el rig. Y yo lo voy a hacer con voxel. Ustedes pueden probar todas las versiones que les gusten. Y le decimos bind. Ok, vamos a ver en pose mode cómo está nuestro rig. Vamos a ver. Rotate. Ok, si tomó, muy bien. Vamos a ver la ceja. Ah, ok, perdón, este es el ojo. Muy bien, está parpadeando muy bonito. A ver el otro ojo. Perfecto. La lengüita. Ahí está la lengüita. Vamos a voltearla. Y ahí está parpadeando ya completo, toda la florecita. Muy bien. Ok.
Bueno, este rig está funcionando muy bien. La patita. ¿Sí? Muy bien, Katrina, muy bien. Y la manita. Aquí está la mano. Exacto. Ok. Ahí está muy bien. Vamos a escoger todo. Al G, al R, al S. Perfecto. Ahora sí, vámonos con la faldita. ¿Qué vamos a hacer con esta faldita? Nos vamos a Rig. Y aquí en Edit Reference Bones, ahí ya nos aparecen todos nuestros huesitos en vez de el rig. Y Add Limb, aquí en Add Limb, Clothes Kilt. Esto es una falda. Me la puso hasta acá arriba. Acá arriba, entonces vamos a moverla. Vamos a acomodar todos los huesitos de la falda para que estén alineados con nuestra falda. Tengo la X activada, entonces nada más tenemos que hacer un solo lado. Y este hueso, relations, root del referencia. Ok, entonces está ya alineadito con ese otro. Ok. So ya los tengo así y le voy a poner match to rig. Ok. Ya estoy en post mode, entonces, pero obviamente nada de esto está todavía emparentado. Vamos a tener que emparentar todo. Me voy a Object Mode. Voy a escoger el cuerpo, dientes abajo, dientes arriba, ahora sí la falda, lengua, ojo derecho, ojo izquierdo. Y selecciono el rig, aquí está. Me voy a Skin. Yo lo hago en Voxelites, el tipo 1 y Bind. Ok, vámonos a Pose Mode, tomamos el rig, Pose Mode y vamos a ver cómo se ve nuestra faldita. Es rotarla y se mueve independiente a nuestros pies, por ejemplo. Ahorita vamos a ver eso. Aquí tengo el pie, pero si yo quiero mover el pie todo acá, pues se tendría que mover la faldita junto a esto. Normal. Me voy a Object Mode. Entonces, para que se muevan juntos, nos regresamos a Rig, Edit Reference Bones. Ok, ya que estamos aquí, en Edit Mode, voy a escoger cualquiera de los huesos y aquí ya me aparece Limb Options. Me aparece esta ventana y le tenemos que dar Collision, pero le tenemos que explicar cuál. Entonces, para la left, le dicen Thigh left, y acá le decimos Thigh right. Ok. Entonces ahora le decimos OK y Match to Rig. Nos lleva inmediatamente a Pose Mode. Entonces ahora si tomo este piecito, por ejemplo, y lo muevo, vemos que algo empieza a pasar con la falda, pero todavía no está del todo como queremos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar uno de los huesitos de la falda, cualquiera, y nos vamos a Tools. Me aparece el Collide. Necesito tomar algún huesito de aquí para que me dé la idea.
Esto sería mi máximo donde subiría la piernita. Entonces ahora voy a escoger uno de los huesitos. El primero lo dejamos en 1000, o sea que sí va a tener collide, pero la distancia es lo que tenemos que cambiar, por ejemplo. Y ahí ya vemos. Muy bien, ahí es donde se debería de mover nuestra faldita, no más. El siguiente lo voy a dejar igual, pero el spread, para que se... porque si lo quito, ¿ven? Para que también jale un poquito más de la otra parte de la falda. Ok, pues entonces estos son nuestros ajustes más o menos, ¿no? Voy a escoger toda la armadura, a ver qué pasa. Al G, al R, al S. Ahora voy a mover la otra piernita. Y ahí está. Se mueve y jala la otra. Y bueno, muchas veces vamos a tener que truquear también esta, por ejemplo, ¿no? Habrá cosas que tengamos que hacer manuales, pero nos ayuda bastante toda esta automatización. Escojo nuevamente todo, al G, al R, al S. Hay cosas que se me olvidó mencionar, por ejemplo, vámonos a Object Mode. Aquí en Edit Reference Bones, escojo uno de los huesitos y tengo el Limb Options. Lo que nos hizo aquí, por ejemplo, uno podría cambiar el número de huesos ¿no? o de estructura que tiene la falda. Aquí le puso, dice 6, pero son 6 de cada lado. Entonces son 12 huesos en total. Lo podríamos poner menos o poner más, pero bueno, yo lo dejé así con los settings con los que ya viene. Ok, entonces bueno, pues espero les haya gustado este tutorial. Yo aquí los dejo. Ah, bueno, y aquí también tenemos este bone que mueve toda la falda junta, ¿no? Solita. Por si queremos que nada más a lo mejor le da un poco de viento y se mueve toda la faldita junta. Al G, al R, al S. Espero les haya gustado este tutorial. Muchísimas gracias.